Yo llevo bastantes años como afición a la astronomía, ¿vale? Inicialmente todo nació cuando yo tenía aproximadamente 16 años, 15 años, cuando a mi padre le dejaron un pequeño refractor, como el que estáis viendo aquí, aproximadamente, de este tamaño, de unos 60 milímetros. Se le dejaron unos días en casa, en verano, y bueno, pues lo más típico era pues, ver a las casas de enfrente, ver ventanas, ver chimeneas, ver un poco la gente pasando por la calle y poco más. Y la luna cuando salía. Y bueno, pues la verdad es que bueno, daba juego. En aquel verano de agosto que no tenías nada que hacer, pues por las noches pues mirabas un poquito. Y bueno, sin más, no daba más importancia hasta que un día dijimos, vamos a ver una estrella que ilumina bastante en el cielo a lo alto y tal. Y bueno, pues venga, yo vivía en Madrid en aquel entonces y salvo estrellas o muy brillantes o la luna, no podías ver nada más, lógicamente, por la gran contaminación lumínica, que ahora es mucho peor. Y bueno, casualmente enfocamos a esa estrella y pusimos un ocular de los dos que había y resulta que no era una estrella, era Saturno. Entonces, a partir de ahí, digamos que fue el punto de inflexión por el cual yo me enganché a la astronomía, ¿vale? La capacidad de poder ver con un objeto óptico tan pequeño los anillos de Saturno fue algo que me llenó de tal manera que dije, esto es una maravilla, o sea, lo que a los demás le parecía una chorrada auténtica, a mí me abrió los ojos e inició esta afición que desde hace ya más de 40 años continúo con ella, ¿vale? Bueno, he traído un equipo óptico amateur, sencillo, un refractor, bueno, para que le echéis un vistazo después si queréis. Y bueno, os hablo un poquito en general, comienzo la charla hablando de los telescopios, ¿vale? Telescopios, como bien sabemos, hay de lentes o de espejos, ¿de acuerdo? Los iniciales telescopios de lentes tenían solo una lente, ¿de acuerdo? Poco a poco fueron avanzando y los telescopios fueron modernizándose y, digamos, mejorando la calidad óptica y ahora mismo la mayoría de los telescopios de lentes son dobletes, ¿vale? Tienen dos lentes, ¿vale? ¿Por qué tienen dos lentes? Porque la frontal, digamos que lo que tiene es una difracción una calidad de un elemento de inversión de lo que es la luz más agresivo y el trasero, que es el flint, lo que hace es compensar esa entrada de luz, esa refracción de la lente, de lo que es la luz, y converge los focos en un punto, ¿vale? Mejorando la calidad de la imagen final, ¿vale? Y evitando este tipo de aberraciones que tenían los telescopios inicialmente al principio, ¿vale? Son dos elementos al final unidos, el flint del crown, el frontal y el trasero, ¿vale? Y la imagen que generan es una imagen que en principio es bastante corregida. Digamos, este trozo de imagen que he puesto aquí lo que hace es identificar el extrafoco, el foco y fuera del foco, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque total más agudizado es el que veis aquí, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, esto es una estrella, ¿vale? Vista a través de un refractor estándar acromático, ¿vale? Que es un doblete. Lo que es la estrella en sí queda enfocado en un punto perfecto, ¿vale? Pero los refractores, como tal, de dos lentes estándar, siguen teniendo aberraciones, ¿vale? Aberraciones principalmente cromáticas, porque aunque creamos que esto, que la luz la converge en un solo punto, la realidad es que no es así, ¿vale? Por ejemplo, os he puesto un ejemplo, aquí es un ejemplo muy agresivo de lo que sería un refractor de una sola lente, que la luna la veríamos con unos rebordes violetas y amarillos muy agresivos y falta de nitidez, y un acromático resuelve bastante bien lo que es el cromatismo. Pero si lo enfocamos a lo que es la astrofotografía, exigimos que esa óptica sea muy buena.
porque cuando estás haciendo fotografías de larga exposición, que luego veremos el porqué, de objetos estelares, que la mayoría son nebulosas, galaxias, rodeadas de miles de estrellas, las estrellas al final son puntos infinitamente pequeños, pero claro, muy luminosos algunos. Entonces, si no conseguimos corregir el espectro violeta, el cromatismo que deja un refractor estándar acromático, como puede ser este de aquí, pues tiene algo que es un halo muy molesto en las fotografías y no sale esa nitidez, ¿vale? Aparte de que el campo no está bien corregido, y eso en las fotografías, cuando procesas una fotografía, ¿vale?, de varias horas, estos fallos te hacen que la imagen final prácticamente no merezca la pena, ¿de acuerdo? Vale. Según fue avanzando la tecnología, ¿vale?, Ohara fue uno de los fabricantes principalmente japoneses que empezaron a investigar y crearon cristales de más calidad, ¿de acuerdo? Y existen telescopios dobletes como este, ¿vale?, con dos lentes, pero que utilizan vidrios de una dispersión mucho más baja, ¿vale?, como puede ser el FPL51, el FK61, FDCD01, el FPL53 o la fluorita. Digamos que el cristal, el vidrio natural, de origen natural, con poder de calidad más elevado, el top absoluto, es la fluorita, ¿de acuerdo? El FPL53 es un cristal, es un vidrio que es fluorita sintética, ¿vale?, que la crearon después, ¿de acuerdo? Al ser un doblete, ¿vale?, seguimos teniendo un problema, que una lente corrige, una lente hace una conversión, la otra una difracción diferente, entonces al final, por muy bien que esté corregido por el tipo de vidrio utilizado, siempre vas a tener un pequeño cromatismo, pero se reduce muchísimo. Este tipo de telescopios se les suele llamar ED, ¿vale?, Extra Low Dispersion, ¿vale?, de baja dispersión, ¿de acuerdo? Entonces el espectro ultravioleta se ve bastante más corregido que en el acromático normal. Como podéis ver, el cromatismo que tiene una estrella enfocada en este tipo de doblete no es lo mismo que en este, ¿vale? Se ve bastante más corregido, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, este tipo de telescopios son bastante más caros. A igualdad de tamaño podremos tener un 60 o un 70% más en su precio, solo por la óptica, exclusivamente por la óptica, ¿vale? ¿Qué problema tiene la fluorita? Es el mejor material, es el top, pero la fluorita es un vidrio muy sensible a la corrosión atmosférica, es muy frágil, no se encuentra en trozos grandes realmente, con lo cual tallarlo de trozos grandes es muy complejo, ¿vale? Entonces la mayoría de los telescopios que utilizan fluorita o que han utilizado fluorita, porque ya se utiliza la fluorita sintética en prácticamente todo, son telescopios de aperturas de menos de 80 a 100 milímetros, de ahí para abajo, ¿de acuerdo? Uno de los principales fabricantes japoneses que empezó a utilizar la fluorita fue Takahashi, ¿de acuerdo? Sus precios, lógicamente, son prohibitivos. Vale, los refractores continuaron avanzando y bueno, hacia 1879 Abbey y Scott fabricaron lo que es el cristal de fluoruro de calcio, la fluorita, ¿vale?, que como hemos dicho es excesivamente caro, y fabricaron lo que es el FPL53, ¿vale?, que es el sucedáneo de la fluorita, pero en sintético, ¿de acuerdo? Ya se utilizaba en las lentes ED, ¿vale?, como he dicho antes, pero lo que hicieron fue meter un tercer elemento, ¿vale?, un triplete, ¿vale? Tenemos el flint, tenemos el crown y tenemos otro más, ¿de acuerdo? Los tres combinados, ¿vale?, consiguen tener una corrección prácticamente perfecta, por no decir perfecta, del espectro ultravioleta. Aquí podemos ver la estrella totalmente carente de cualquier aberración cromática, ¿de acuerdo? Estoy hablando solo de aberraciones cromáticas porque los refractores tienen una cosa muy buena, que si están bien hechos no tienen prácticamente otra aberración que no sea la cromática. Tiene un poco de aberración también, no aberración, sino de necesidad de corrección de campo, un poco, pero bueno, para eso existen correctores que en el mercado hay muchos y son bastante económicos, ¿vale?
Pero lo que es el cromatismo, no hay otra forma de solucionarlo que no sea vidrios de muy alta calidad, dobletes CD o tripletes, ¿de acuerdo? Vale, y ahora pasamos a la otra parte, a telescopios de espejos, ¿vale? El más habitual, el más barato de fabricación y más vendido, ¿vale? Es el reflector, ¿vale? El Newton reflector, ¿vale? De espejo, ¿de acuerdo? Entonces, el reflector, como tal, la luz entra por la parte frontal, rebota en un espejo, ¿de acuerdo? Parabólico, este rebota en un espejo plano y sale a 45 grados, ¿de acuerdo? Este sería donde se conecta realmente el ocular o la cámara a la hora de visualizar o hacer fotografía, ¿de acuerdo? Esto de aquí simplemente es un buscador como el que está puesto en este telescopio aquí, ¿vale? Este telescopio tiene la facilidad de aclimatarse más o menos a lo que es la temperatura de funcionamiento de una forma un poco rápida, aunque más lenta, lógicamente, que los refractores, ¿vale? Porque tienen un espejo detrás, ¿vale? De Pirex o BK4. Este tipo de espejos, normalmente, dependiendo del diámetro del tubo, pues tienen un peso considerable, 4, 5, 6 kilos, incluso 8 o 10 kilos, entonces tienen un grosor de 3 o 4 centímetros, entonces, bueno, aunque el telescopio tarda en enfriarse, porque este pedazo de cristal tiene que pasar un tiempo hasta que se aclimata la temperatura de trabajo idónea, facilita esa aclimatación que el tubo esté abierto, ¿vale? Aquí el tubo está completamente abierto, no tienes aquí ninguna lente ni nada, ¿vale? Entonces, esa ventaja hace que se aclimate más o menos de una forma cómoda. Desventaja, pues que se te mete toda la mierda, básicamente. Si vas al campo y hay mucho polvo en suspensión y demás, pues el espejo, tras cierto tiempo, se va acumulando el polvo y demás. Pero bueno, eso no, en condiciones normales, no afecta a la óptica, salvo que la cantidad de polvo sea exagerada, ¿no? Es mejor, de hecho, no tocarlo y dejarlo que estar limpiándolo, ¿vale? Porque puedes cargarte el propio espejo, ¿de acuerdo? ¿Qué desventaja tiene el Newton? Porque hasta ahora casi todos son ventajas. Antes de hablar con las desventajas, voy a hablar de otra ventaja. Su precio. Hay una máxima, voy a añadir que hay una máxima en astrofotografía que dice que ande o no ande, caballo grande. Siempre. Siempre. Tanto para fotografía como para visual, cuanto más diámetro, más fotones de luz entran y más vas a poder visualizar y más rápido vas a poder realizar tus fotografías, ¿de acuerdo? Por contra, más peso, lógicamente, y bueno, en este caso no es más caro. Este es el tubo que mejor relación calidad-precio tiene en función de cuánto más aumenta su tamaño. Digamos, lógicamente, cuanto más grande va a ser más caro, pero va a compensar, porque no va a subir como subiría un telescopio de este tipo, un refractor. De hecho, refractores como este tipo de lentes, es muy raro verlos de más de 140 a 150 milímetros de diámetro, ¿vale? Les hay, pero estamos hablando de precios astronómicos y complejo, muy complejo, ¿vale? En cambio, este tipo de telescopios Newton de espejo parabólico es muy fácil verlos a nivel amateur de 250 milímetros, 300 milímetros, incluso como el que tenemos en la agrupación de 400 milímetros, ¿vale? Con 85 kilos de peso, ¿vale? Andrón de caballo grande, efectivamente, más vas a poder, más captación de luz, más vas a poder ver, más rápido vas a poder hacer tus fotografías, y ahora vamos a hablar dentro de poco de la rapidez, que no solo es el diámetro, sino el factor de la focal, ¿vale? Continuamos, ¿vale? Variaciones de los telescopios de espejos, ¿vale? Tenemos Cassegrain, ¿vale? Smith Cassegrain y Maksutov Cassegrain, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Vale? Empezamos por el Smith Cassegrain. El Smith Cassegrain es un tubo que, si os fijáis, es un tubo cilíndrico como si fuese el Newton, ¿vale? Pero le han cortado por aquí, ¿vale? Le han hecho más corto, ¿vale? No significa que no tenga la misma relación focal e incluso más. Simplemente las variaciones son las siguientes, ¿vale? El espejo
el espejo está en la parte trasera, ¿vale? En la parte trasera, ¿vale? Como en el Newton igual, pero es un espejo que tiene un agujero en medio, ¿vale? ¿Para qué es este agujero, ¿vale? La luz entra de frente, ¿vale? Recorre toda esta longitud, rebota en este espejo, vuelve atrás, rebota en otro, pero ya no está a 45 grados, está enfocando de nuevo hacia adentro, y dice, bueno, ¿cómo es esto otra vez hacia adentro? Porque reduce, entra por este paso interior del espejo y el punto de foco estaría justo detrás del tubo. Justo detrás, justo ahí, ¿vale? ¿Vale? Este espejo tendría los mismos errores ópticos que el Newton, ¿vale? El Newton tiene un error muy característico que es el coma, ¿vale? El error de coma, ¿vale? Que todos los bordes no están corregidos, entonces cuando tú ves la imagen por el ocular vas a ver que las estrellas en los bordes están como alargadas, tienen como comas, ¿vale? Están como estiradas, ¿vale? El centro de la imagen es perfecto, pero los bordes, sobre todo cuando haces una fotografía, se ve que están como alargados, ¿vale? Entonces, para eso se utilizan unos correctores de coma, ¿vale? Que son unos elementos ópticos que son un grupo de 2 o de 3 o 4 lentes, ¿vale? Como estos hay diferentes calidades, lógicamente, como en todo, que va colocado aquí, entonces lo que hace es corregir ese error óptico que viene ya desde este punto, desde este espejo, ¿vale? Vale, aquí ¿cómo se corrige? Pues Smith es el nombre de la placa de cristal que tiene en el frontal este tipo de telescopio, este tipo de Cassegrain, ¿vale? Por eso se llama Smith Cassegrain. Tiene una placa de corrección que, aunque parezca que es una placa de cristal, aquí se aprecia un poquitín, totalmente plana, no es plana, tiene cierta curvatura hacia ambos lados, ¿vale? No es perfectamente plana. Y esta placa lo que hace es corregir ya de entrada el error, ¿vale? Para que al cristal, perdón, al espejo, le llegue la luz con un ángulo determinado para que al final, en el punto final de enfoque, esos errores se hayan mitigado prácticamente en absoluto, ¿vale? Por lo tanto, tienes esa ventaja, ¿vale? Con respecto al Newton. Y luego, la otra ventaja es que tienes más focal, ¿de acuerdo? La luz recorre todo este camino, que es parte de la focal, parte de la longitud focal, vuelve aquí, otra vez longitud focal, y vuelve de nuevo hasta este punto, con lo cual son 3 trayectorias, con lo cual telescopios de este tipo puede haberles más fácilmente, la mayoría, entre 2 metros y 2,5 metros de longitud focal. Si con este telescopio si quisieses la focal de este telescopio en un refractor, tendrías un refractor desde aquí hasta ahí, ¿vale? En cambio este tiene un tamaño de apenas 35 centímetros de largo, ¿vale? Es muy compacto, ¿vale? Este telescopio ya tiene problemas de aclimatación. Necesita 3 horas de aclimatación térmica, dependiendo de la época del año, porque lo sacas normalmente de tu casa, o vienes en vehículo, te has desplazado 20 kilómetros y tu casa está a 25 grados en invierno, llegas a una zona que hay 0 grados o 1, y 25 grados de salto térmico es tanto que el telescopio, hasta que no se aclimate bien, no vas a poder hacer prácticamente nada. Un poco de observación visual y apenas. Fotografía no vas a poder hacer. Lo mismo te va a pasar con este otro que vamos a ver, el Maxutov Cassegrain, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Básicamente tubo y demás son muy parecidos, el enfoque también está atrás, la salida del punto de enfoque es atrás, ¿de acuerdo? Trasera, pero la diferencia es que utiliza una placa Maxutov, un menisco, ¿vale? Le llaman el menisco, ¿vale? Es un cristal, ¿vale? Que está con una curvatura determinada y corrige también la entrada de luz contra el espejo, ¿vale? Este tipo de telescopio, Maxutov Cassegrain, son muy queridos por los amantes de la observación planetaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene mucha longitud focal, muchísima, incluso más que el Smith, ¿vale? Y tiene una nitidez realmente muy elevada, ¿vale? Dicen que las mejores ópticas son las lentes, ¿vale? Pero tener un telescopio de estos que dé una calidad igual o superior a la de un Maxutov, con la longitud focal de un Maxutov es casi imposible, aparte de impagable, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, depende de lo que te guste hacer, pues puedes tener un todoterreno como es un refractor para visual, y si te gusta la planetaria, pues un Maxutov pequeño,
que te permite, con un tamaño realmente considerablemente pequeño, tener una longitud focal muy grande y poder hacer observación y fotografía planetaria de una calidad bastante alta, ¿vale? Vale, bueno, aquí os resumo un poquitín los tres tipos, el Max-Utop Cassegrain, el newtoniano y el Smith Cassegrain, ¿vale? Bueno, pues se ve claramente que el Newton es más aparatoso en tamaño, a igualdad de diámetro, ¿vale? La longitud del newtoniano es mucho más grande, ¿vale? Porque la luz entra aquí y recorre desde este punto, rebota y tienes una longitud focal que es la que rebota desde aquí hasta aquí. Esta es la suma de la longitud focal. Ya está. Si el tubo tiene 1000 milímetros, pues la longitud focal de rebote desde aquí y salida es la que vas a tener en tu pupila, ¿vale? O en la cámara. En cambio aquí cuenta a partir del cruce de este punto, con lo cual hay varios rebotes, entonces obtienes más longitud focal en un tamaño más corto, ¿vale? Lógicamente, a igualdad de diámetro, el Newton es normalmente la mitad de precio que un Max-Utop y la tercera parte del precio que un Max-Utop y la mitad de precio que un Smith Cassegrain, ¿vale? Vale, hemos hablado un poco de telescopios, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de objetivos fotográficos, ¿vale? Los objetivos fotográficos habitualmente estamos acostumbrados a verlos en la fotografía tradicional, pero nosotros les utilizamos para fotografía astronómica también, ¿de acuerdo? Vale, ¿todos los objetivos valen para astrofotografía? Respuesta rápida, pues sí, te pueden valer para astrofotografía todos, pero si quieres la realidad es que no, ¿vale? No todos los objetivos fotográficos son idóneos para astrofotografía, ¿vale? Vale, los objetivos fotográficos, a diferencia de los telescopios, conjugan muchos tipos de lentes, ¿vale? Puedes tener un carro de 7 o 8 lentes antes del sensor de la cámara, ¿vale? En función del tipo de objetivo que utilizas, ¿vale? Puedes tener objetivos gran angular, tipo zoom, tipo tele, ¿vale? Y con diferente tipo de construcción de lentes, ¿vale? También tienen aberración, también tienen distorsión, también tienen coma, pero normalmente ya de por sí vienen mucho más corregidos que los telescopios, ¿vale? Mucho más corregidos porque al final, como tienen tanta lente, cada lente va corrigiendo una parte, ¿vale? Vale. En la parte que estoy señalando a la izquierda son esquemas ópticos de las lentes de los objetivos que habitualmente son muy comerciales y que te venden con las cámaras. Pues cuando compras un kit de una cámara reflex, viene un objetivo sencillo, ¿vale? Normalmente es un objetivo zoom, multifunción, con un conjunto de lentes. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué diferencia hay entre estos y los normales, ¿vale? Estos que veo a la derecha, ¿vale? Son objetivos de alta gama, ¿vale? Son objetivos que son más rápidos, que son longitud focal más corta, una capacidad colectora de luz mucho más elevada, ¿vale? Y unos cristales en condiciones de, por ejemplo, los de grandes angulares utilizan lentes esféricas para corregir la imagen hasta en el borde, para que no haya deformación en el borde. En los teleobjetivos utilizan lentes de baja dispersión, como podéis ver aquí, el FLD, el SLD. El FLD es el fluorita sintética, el SLD el SFPL51, ¿vale? Y lentes esféricas en diferentes puntos, ¿vale? La inclusión de este tipo de lentes, lógicamente, encarece mucho el objetivo. Estamos hablando de que un objetivo como es este puede costar entre 60 y 70 euros y objetivos de este tipo pueden costar 400, 600 euros. Es otro mundo, ¿de acuerdo? Habitualmente, mucha gente no sabe que no siempre hay que gastarse tanto dinero en un objetivo de astrofotografía, ¿vale? Y me explico. Yo he pasado por estos objetivos y directamente he hecho 4 fotos y no los he vuelto a utilizar en mi vida, ¿vale? Porque no valen para nada, ¿vale? Se pueden hacer cosas, no te digo que no, pero
hay que tener algo un poquito que tenga más luz, que tenga más capacidad colectora de luz, ¿vale? Que sea más luminoso, ¿vale? Pero hay objetivos que son muy caros, ¿vale? Como estos, ¿vale? Son caros no solo porque pagas marca, ¿vale? Sino porque estos objetivos están pensados para fotografía deportiva, para enfoque ultra rápido, determinados factores que en astronomía no vas a necesitar. Cuando tú en astronomía haces fotografía, normalmente el enfoque automático le anulas. Enfocas manualmente con la cámara en Live View, viendo el punto, la estrella concreta. Una vez que consigues el enfoque ya no tocas el objetivo y haces las fotografías, ¿vale? Hay varias marcas, varios fabricantes taiwaneses que comercializan objetivos con una calidad óptica incluso superior a los que veis aquí y con un precio 3 veces inferior. ¿Por qué? Porque quitan artificios, quitan motor ultrasónico, quitan carros de enfoque, lentes móviles, lentes desplazables, quitan muchas cosas que son caras, ¿vale? Y fabrican de otra manera. Y al final, lo que importa aquí es la óptica. Que la lente sea muy buena, de muy buena calidad. Eso es lo más importante, al final, en astronomía, ¿vale? Si tienes la lente, la óptica buena, el resto te va a dar igual. Te va a dar igual comprar un Samyang que un Rokinon, taiwaneses los dos, coreanos, pero si compras un Canon de la serie L, vas a pagar 3 o 4 veces más, ¿vale? Innecesariamente. Bueno, aquí son las fotos típicas de los objetivos de la clase L de Canon. Lógicamente, este es un 50, f1.4, este es creo que es un zoom 1735, también de la clase L. Todos utilizan cristales de baja dispersión, son objetivos muy buenos. Todos motor ultrasonido, con motor ultrasónico de enfoque, en fin, estos objetivos se utilizan mucho por fotógrafos deportivos. Bueno, efectivamente, este es un 400, creo recordar, y pues, está alrededor de los 16.000 euros, una auténtica salvajada, ¿vale? No es necesario irse a esto para nada, ¿vale? Vale, en función del ángulo de visión, pues podemos utilizar objetivos de gran angular, desde por debajo de un 24, 16 milímetros hasta el ojo de pez, 8 o 12 milímetros. El estándar, similar al ojo humano, es un 35-60 aproximadamente. Luego un teleobjetivo corto puede ser un 70-135, un teleobjetivo estándar de 135 a 300 y un super teleobjetivo pues más de 300 milímetros, ¿vale? En función de lo que queramos fotografiar, utilizaremos uno u otro. Vale. Al final, como hemos comentado un poquitín, aquí lo importante es la construcción en sí del objetivo, no la capacidad y la tecnología que tenga dentro, sino la óptica exclusivamente. Si puedes carecer del resto, sin problema. Yo llevo mis objetivos cuando voy y sí, tengo ese hándicap. Yo voy a una ciudad o voy con mis hijos a hacer fotografía y a lo mejor tienen que esperarme un poco más a hacer la foto porque estoy enfocando manualmente. Claro, esa desventaja la tengo y la arrastro, porque no voy a tener mis objetivos de enfoque automático para diurno y los nocturnos no, siempre llevo los mismos, ¿no? Me valen para todo, pero sí, lógicamente, al carecer de enfoque automático, pues ese hándicap le tienes constantemente para hacer fotos de día, pero si no tienes prisa no tienes ningún problema, ¿vale? Vamos al uso de la cámara reflex, ¿vale? Las dos de arriba son cámaras reflex comunes, ¿vale? De batalla, como se suele decir, de las que normalmente vienen en los pack de quiero una cámara reflex Nikon o quiero una Canon estándar con un objetivo tipo, pues Carrefour, 400, 500 euros, vale, perfecto. Las cámaras, a diferencia de los objetivos, ya no son tan importantes, ¿vale? Principalmente, lo más importante es la óptica, y aunque en las cámaras también se nota, no es tan importante. Yo he hecho astronomía durante mucho tiempo, es más, todas las fotos que estáis viendo que aparecen en la presentación están hechas, muchas de ellas, y que veréis después de Cielo Profundo, están hechas con cámaras muy sencillas, una Canon 600D que es de hace ya más de 12-13 años y funciona perfectamente. Pero también existen cámaras de gama más alta como la 6D, la 6D Mark II, la 5D Mark II, las R, que son las mirrorless ahora, estamos hablando de cámaras de 1.500, 1.800, 2.000 euros, frente a cámaras que son cuerpos de 400, 300 euros. No es necesario, repito, en la óptica creo que sí lo es. Vale.
Cámaras dedicadas, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una cámara reflex y una cámara dedicada? Pues bueno, básicamente la cámara dedicada está exclusivamente pensada para astrofotografía. Tiene un rendimiento cuántico mucho mejor, tiene una refrigeración autónoma que permite que el sensor trabaje a 20 grados bajo cero, ahora explicaremos por qué. Y bueno, al final es una cámara que está exclusivamente pensada para ello, ¿vale? Con lo cual, la calidad de la imagen final siempre va a ser mejor, ¿vale? ¿Vale? El sensor, el CMOS, ¿vale? El sensor CMOS, ¿vale? Al final es un sensor, ¿vale? Es lo que es el negativo antiguamente en las cámaras de fotos. El sensor lo que hace es convertir la luz, ¿vale? en señal eléctrica, ¿vale? Tiene unos fotodiodos, que son los píxeles, ¿vale? Con unas microlentes encima de cada píxel. Entonces se va cargando con todos los fotones de luz que van llegando, y a partir de ahí luego lo exporta se genera un archivo, y ese archivo es cada fotografía que hagas, ¿vale? Las CCDs o cámaras dedicadas, las CMOS, cámaras dedicadas para astronomía, las hay monocromáticas y de color, ¿vale? A nivel profesional se utilizan monocromáticas, ¿vale? El color se genera a través de filtros, ¿vale? La fotografía se va tomando con un filtro cada vez que haces una toma, con un filtro rojo, azul, ¿vale? Vas probando filtros de luminancia, entonces se genera una luz, se genera una foto por cada color, y luego se van uniendo con programas determinados, ¿vale? Se utiliza mucha gente lo utiliza a nivel de observatorio astronómico, en remoto y demás, ¿vale? Que son las verdaderas cámaras de los observatorios, son monocromáticas, ¿vale? Vale. ¿Qué problema tiene el ruido en la fotografía digital, ¿vale? Al final, las cámaras se calientan, ¿vale? Cuando están captando la luz, las cámaras se van calentando, ¿vale? Ese ruido térmico lo que hace es que la imagen final que tú registras, ¿vale? Tiene señal de la nebulosa que estás captando, pero también tiene mucho ruido acumulado, mucho ruido electrónico, ¿vale? Ese calor, ese ruido alternativo, ¿vale? Al final te quita el contraste, te quita definición, te da problemas a la hora de procesar la imagen final, ¿vale? Y lo que genera es una imagen muy empastada, ¿vale? Muy compleja de procesar después, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace, ¿vale? Con este tipo de cámaras? Sabemos que las cámaras dedicadas, que son las de astronomía específicas, ¿vale? Tienen su sistema de refrigeración incluido, ¿vale? Su precio así lo justifica, lógicamente, ¿vale? Ese sistema de refrigeración que hace mantener la cámara a menos 20, menos 10, menos 20, menos 30 grados, lo que hace lo que hace posible que se refrigere es un módulo Peltier, que es un intercambiador de calor, básicamente. Le aplicas una carga eléctrica y en una de las caras consigues frío, y en la otra produces el efecto contrario, calor. Ese calor le tienes que disipar, ¿vale? Entonces tiene un radiador y un ventilador para disipar rápidamente ese calor, porque si no, no conseguirías en la cara fría una temperatura adecuada, ¿vale? Los pobres, o sea, nosotros, en astronomía, los aficionados amateur, deseosos de algún día de poder ahorrar y tener una cámara dedicada, utilizamos nuestras cámaras reflex, ¿vale? Antes de seguir, os explico básicamente la imagen que veis ahora, ¿vale? Esto es una imagen, un solo frame de 300 segundos con una cámara sin refrigerar. 5 minutos tragando luz en una cámara sin refrigerar y 5 minutos con la cámara refrigerada. La diferencia es abismal. Este frame, ¿vale? Solo tiene señal, pero no tiene un calentamiento excesivo de ruido, y este, como veis, hasta tiene un blooming aquí de calentamiento del sensor y demás, ¿vale? Vale, como decía, los pobres lo que hacemos es apaños, ¿vale? Entonces, como tiramos con cámaras reflex en nuestra agrupación todavía, pues lo que hacemos es destripar la cámara
como en este caso, esta es una que refrigera a tiempo, una 400D muy antigua, las destripamos, siempre nos sobran algún tornillo que otro, pero bueno, tampoco pasa nada. Siguen funcionando. Y montamos un Peltier pegado detrás, con un radiador, ¿vale? Y un ventilador. Le metemos, le sellamos bien con silicona, le ponemos un buen ventilador de CPU y bueno, aquí hice una foto, el sensor de la cámara estaba a 30 grados en este momento y conseguí bajar la temperatura a 6 grados, ¿vale? En cuestión de minutos, ¿vale? Esto empezó hace 12, 15 años a nivel amateur, pero bueno, pues dijeron los fabricantes, oye, pues que esto se está vendiendo mucho, pues vamos a empezar a venderlo comercialmente y ahora se vende así, ¿vale? Esto es un ejemplo, hay más, ¿vale? Esto es un tocho, pero se ve claramente. Digamos que en la parte de atrás tiene el módulo Peltier, el ventilador, todo esto es un bloque radiador y aquí tienes los mandos de la botonera para elegir qué tipo de refrigeración quieres, ¿vale? No es tan eficiente como una CCD que te enfría a menos 20, menos 30 grados, lógicamente, porque tendrías problemas añadidos de condensación, empañamiento, no calienta todo por igual, tienes que tener cuidado, sobre todo en verano te puedes pasar, en invierno es más agradecido porque puedes enfriar más rápidamente, habiendo una temperatura exterior de 0 a 1 grados, pues puedes bajar a menos 10 sin ningún problema. En verano no te permite bajar tanto, a lo mejor hace una noche de 22 grados y puedes bajar a 10, a 8 grados, pero es suficiente esa bajada de temperatura para notarlo en las imágenes enormemente, ¿vale? Bueno, al final esa refrigeración permite que esos píxeles calientes de la electrónica en la imagen final ganes en detalles, en señal, en un procesamiento mucho más rápido y más cómodo, en fin. Aparte, existen otras ayudas como son filtros, ¿vale? Filtros anticontaminación lumínica, los que más utilizamos nosotros son estos, ¿vale? Estos filtros lo que hacen en la longitud de onda de la luz, lo que hacen es reducir ciertos picos, ¿vale? Ciertos picos, que son los correspondientes a la mayoría de las luces contaminantes que tienes en un sitio semiurbano o interurbano o cerca más o menos de Burgos, ¿vale? Si estás en Burgos, capital, este filtro no te va a servir tampoco, no va a hacer maravillas, ¿vale? Pero si estás en un pueblo a tan solo 20 o 30 kilómetros de Burgos, ya que por lo menos Burgos todavía, yo soy de Madrid, pero bueno, llevo ya 26 años o 27 en Burgos, y cuando vivía en Madrid me tenía que hacer 120 kilómetros para poder ver algo, ¿vale? Y aquí, con que te hagas 20 30 kilómetros, ya puedes disfrutar por las noches de un poco de Vía Láctea más o menos decente. Y este tipo de filtros, que no son baratos tampoco, pero bueno, no te queda más remedio que utilizarlos, porque ayudan mucho a la hora de eliminar esa parte del espectro que te está molestando y está dificultándote luego que la imagen final tenga la calidad que tú quieres, ¿vale? Vale, este tipo de filtros también les hay si tú quieres observar en plan visual, también existen, no solo para fotografía, ¿de acuerdo? ¿Qué desventaja tienen aparte del precio? Bueno, pues aparte del precio tiene desventaja que te quitan también algo de luz de entrada, con lo cual no consigues el 100% de la luz de entrada, te está quitando un 20%, un 30%, con lo cual al final es la pescadilla que se muerde la cola. Y dice, pues joder, tengo que darle un poco más de tiempo de exposición. Pues realmente no es así, porque lo que aparenta quitar es luz, pero de lo que es la nebulosa en sí, del objeto que tú quieres sacar, está sacando más contraste, con lo cual no necesitas dar porque sí más tiempo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, aquí simplemente hacer mención a lo que es el equipamiento electrónico que va debajo del elemento óptico, que es la montura, ¿vale? En este caso la que tenemos aquí es una sencilla de doble motor, ¿vale? Pero no computerizada. Las que utilizamos nosotros normalmente son computerizadas, ¿vale? Van conectadas con un cableado a un portátil y lo que hace es el portátil maneja la montura, tú no tocas la montura. El portátil se conecta a la montura ya la tienes previamente alineada, nosotros trabajamos sobre observatorio, entonces las monturas ya están alineadas, no hay que tocarlas, como mucho hacer alguna corrección al año por probar si se ha movido algo. Y a partir de ahí el ordenador elige el objeto que tú quieres ver, vas a por él
la cámara ya está conectada, haces el enfoque oportuno y te dedicas a tirar fotografías, ¿vale? Este tipo de monturas ecuatoriales, principalmente, que son las más utilizadas, ¿vale?, permiten cargar tubos de hasta 20 kilogramos de peso, ¿vale? Aguantan muy bien a la intemperie, nosotros no hemos tenido problemas de deterioro, son bastante robustas y, bueno, al final es como todo. Made in Taiwán, made in China, coreanas. Si quieres algo japonés, si quieres algo americano, si quieres algo ya con primeras marcas, pues al final tienes que pagarlo, ¿vale? Pero, insisto de nuevo, aquí, con este equipamiento, a nivel amateur, puedes hacer astrofotografía, al igual que en una cámara reflex normal, también puedes hacer astrofotografía. Pero lo que es la óptica, tienes que tener una óptica medio decente para que el resultado realmente te llegue a los ojos y diga, ah, pues merece la pena, ¿vale? Para que no tires la toalla, ¿vale? Una mala óptica te hace perder la afición, ¿vale? Vale, ahora está también de moda, ya de hace unos años también, monturas de viaje, ¿vale? Este tipo de monturas de viaje, ¿vale?, utilizan trípodes de fotografía normal y son bastante compactas, ¿vale? Se alimentan por pilas, tienes metes unas pilas AA dentro y lo que haces es encenderla, la alineas un poco, pones tu cámara y tu objetivo. Están destinadas más a fotografía en piggyback, que es la que llamamos fotografía con un cámara y objetivo fotográfico y no con telescopio. En este caso, aunque en la imagen hay un pequeño telescopio, es un Maxutop muy chiquitín, ¿vale?, de 90 milímetros, entonces estas monturas con 1,5 kilos pues pueden aguantar, pero más de 1,5 kilos ya tienen flexiones, vibraciones, pandeos y tal, y el viento le puede afectar, entonces las imágenes finales no son muy buenas, ¿vale? Pero con pequeñas cargas y objetivos fotográficos y reflex dan muy buen resultado sin necesidad de meterse en monstruos como estos, ¿vale? Al final, el resultado un poco de la charla es dar a entender que no es difícil la astrofotografía con equipos sencillos, no es difícil. Basta un cielo decente como el que tenemos, presumo que tenemos aquí, alejarse un poco de la ciudad, tener una monturita chiquitita como es esta, y las hay más pequeñas ahora mismo todavía que estas, una pequeña cámara reflex y un objetivo fotográfico. El que se tenga de momento, pero se puede hacer, o sea, es muy fácil, muy fácil. Vale. Vale. Continúo. Vale. Hay una parte también que me gustaría, ahora que se acerca el eclipse, lógicamente, es interesante, ¿vale? Aunque este tipo de fotografía se puede practicar cualquier día, ¿vale?, del año. Fotografía solar, ¿vale? Estas imágenes que veis, lógicamente, no son las imágenes normales que se ven a través de un telescopio con un filtro Millar o de cristal normal, estándar, ¿vale?, como sería este, ¿vale? Estas imágenes son en hidrógeno alfa, están hechas con un telescopio específicamente diseñado, ¿vale?, para ver el Sol, exclusivamente para ver el Sol. Este tipo de tubos solo sirven para eso, ¿vale? Tiene unas lentes especiales y un filtro de talón, ¿vale?, aquí en el parte trasero. Entonces lo que hace es que entra solo en el espectro de luz de hidrógeno alfa, exclusivamente, ¿vale? Puedes graduarlo, se puede graduar la intensidad de luz que quieres que entre, pero solo vas a apreciar esto, ¿vale?, que ya es bastante, ¿vale? Aunque estas imágenes son procesadas por el tema de color y demás, saturación y demás, ¿vale?, pero ves las protuberancias, las llamaradas, las fulguraciones, ¿vale?, pero son tubos ópticos de un precio. Si el triplete refractor es caro, esto es el doble o el triple. Es exageradamente caro, normalmente son para un reducido grupo de aficionados, sinceramente. Pero bueno, a nivel de observación solar, nosotros vamos a dar varias este año
Y bueno, montaremos un telescopio de este tipo y yo llevaré un Maxutov con un filtro de este estilo para ver las manchas solares y tal, y la verdad es que merece la pena, ¿vale? La desventaja del sol es que, bueno, tienes que verlo a ser posible a primera de la mañana, última de la tarde, cuando no está en lo alto, cuando hace mucho calor, para evitar las oscilaciones, el Malsein, que es la vibración atmosférica y demás, ¿de acuerdo? Pero con un tipo de refractor de este tipo, todoterreno, poniendo un filtro de este estilo, ya podrías ver el sol con total seguridad y con unas imágenes bastante aceptables, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el filtro Millar está puesto justo enfrente de un teleobjetivo, con una cámara normal, también se pueden hacer fotos así, ¿vale? Esto es un refractor de naturaleza para ver animales y demás, que también es un refractor, ¿vale? Y se puede poner un filtro. Estos son una mila de filtro Millar, con la que puedes tú recortar y hacerlo al tamaño que tú quieras, o ya prefabricados como los suelen vender en las webs de astronomía, ¿de acuerdo? Este es un elemento portátil, ¿vale? Para observar el Sol en hidrógeno alfa, ¿de acuerdo? En el canal hidrógeno alfa, ¿vale? A diferencia de este telescopio, ¿vale? Que es mucho más caro porque solo te vale para eso. Este elemento, que sí, que solo vale para eso, es mucho más barato y le puedes conectar detrás de cualquier refractor, prácticamente cualquier refractor, ¿vale? Y te permite ver el Sol con ese tipo de visualización, ¿de acuerdo? Vale. Querría terminar, antes de seguir con el tema de fotos, con algo que está pegando muy fuerte ahora mismo. A mí me jode un poco, personalmente, pero bueno. Me jode un poco, pero bueno, tiene que estar ahí y es el avance de la tecnología a nivel mundial y es lo que hay que adaptarse, no queda otra. Y son los telescopios electrónicos automatizados, ¿vale? Estos elementos ópticos, que son telescopios totalmente con su trípode automático y demás, son normalmente tubos más o menos chiquitines, ¿vale? Más pequeños incluso que este tubo, mucho más pequeños, ¿vale? Muy portables, que se meten en una mochila como la que yo he traído, en una mochila como esto, no más, llevas eso de ahí. Y tú lo llevas donde quieras. No pesa mucho, se carga con USB, lo pones en medio del campo, tiene su GPS, no hay que hacer nada, das un botón, se enciende solo, se alinea solo y ahora viene lo gordo. ¿Dónde miro yo aquí? ¿Vale? Pues en ningún sitio. ¿Vale? Esto tiene dentro una cámara, ¿vale? ¿Qué cámara lleva dentro? Pues lleva una cámara como esta, aunque parezca increíble. Lleva una cámara como esta, metida dentro. Así que imaginaros su precio, ¿vale? Lleva una cámara dedicada, más económica que las grandes de astronomía, es más compacta, más pequeña, pero lleva una cámara dedicada. Y dentro, en la parte frontal, lleva un doblete, ¿vale? Un triplete. Un refractor triplete apocromático, chiquitín, muy chiquitín, más pequeño que esto, pero con una corrección óptica bárbara. ¿Qué permite? Que la luz que le llega al sensor, que ya de por sí es pequeño, ¿vale? Tenga una calidad gigantesca, con lo cual tiene una calidad óptica muy buena para lo pequeño que es, ¿vale? Este objetivo apenas es el similar a un objetivo fotográfico de 250 milímetros. Para que os hagáis una idea, este tubo óptico tiene 500 milímetros de longitud focal. Significa que la lente de 80 milímetros, ¿vale? Y la longitud hasta el punto de enfoque son 500 milímetros, ¿vale? Con lo cual, cuando tú miras por este tipo de tubo, tienes una amplificación como lo que puede darte unos prismáticos de varios aumentos, ¿vale? En cambio, esto es como un teleobjetivo, ¿vale? Al tener en la cámara un sensor tan pequeño, lo que hace es multiplicar, genera un factor de amplificación como si fuese un telescopio de este estilo o incluso más longitud focal, con lo cual te permite ver fotografiar galaxias y nebulosas con una amplificación bastante aceptable, y lo que hace es apilarte de forma autónoma todas las imágenes y generarte la imagen final, ¿vale? Con lo cual le das al botón y dice quiero ver la galaxia M33
o la galaxia M51, o la galaxia o la nebulosa de Norteamérica. Le das, va, y dice, hazme 10 fotos de 30 segundos. Te las hace solas y te las presenta, y las puedes ver por un ocular electrónico. Y ves, en cuestión de, son fotos de apenas 8 segundos, 10 segundos. Puedes estirarlas más, pero no ser cortas, ¿no? Te permite ver en apenas un minuto, con la gente que está a tu lado, ver la nebulosa perfectamente definida y en color. Algo que a nosotros nos cuesta horas. Horas. La calidad final de esa imagen, cuando la vas a ver en grande, ya no es lo mismo, ¿vale? Al final es como un teléfono móvil. Aunque hay teléfonos móviles muy avanzados, lógicamente, pero si tú luego vas a hacer una ampliación de 1 metro por 1 metro, no es lo mismo la cámara de un teléfono móvil que la cámara de una reflex con un objetivo, un 50 mm f2.4, no es lo mismo, ¿vale? Está muy de moda, cada vez se está vendiendo más dentro de lo que cabe, dentro de los bolsillos pudientes también, porque estamos hablando de 700 el más barato, 600 el más barato, hasta este unistelar que creo que son 4.000 euros, o sea, son telescopios electrónicos bastante caros, ¿vale? Se pierde un poco, no sé, la esencia de la astronomía desde mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno, había que ponerlo, ¿vale? Que la parte final de todo esto, al final, es que tú generas una serie de fotografías, ¿vale? Antes de hablar de esto, el tema de la fotografía al final funciona de la siguiente manera. Tú lo que haces es captar la luz, ¿vale? Pero cuando hacemos fotos de horas, 2, 3, 4 horas, pero la cámara no está abierta tragando luz 4 horas, no, porque entonces se sobrecalentaría y la imagen final se saturaría. Lo que hacemos es subframes, fotos de menos tiempo, pero muchísimas. Fotos de 4, 3 minutos, 5, 6 minutos, pero 100 fotos, una detrás de otra. Pim, pam, pim, pam, pim. Con este tipo de programas, ¿vale? Deep Space Taker, Freeware, Photoshop, PixInsight, son programas sobre todo estos dos, son programas exclusivamente de astronomía. El Photoshop es multitarea, ¿vale? Y Lightroom también, ¿vale? Esa cantidad de fotos se juntan con un programa como es esto, ¿vale? Y lo que hacen es apilar todas las fotos una encima de otra y las alinean y las dejan perfectamente alineadas, ¿de acuerdo? De esa imagen final sale una imagen bruta, que tiene un aspecto más o menos así, ¿vale? Y después se procesa y el procesado final pasa a ser esto, ¿vale? Esa imagen se tiene que limpiar, tienes que hacer tomas de luz, tienes que hacer tomas de ruido electrónico, tienes que hacer tomas oscuras, tienes que hacer tomas de vías, tienes que hacer tomas... Controlar la temperatura. ¿A qué temperatura la has hecho? A la misma temperatura tiene que ser, todo igual, ¿vale? Y este tipo de programas lo que hacen es ayudarte a procesar, a limpiar esa imagen, ¿vale? Cada imagen que has tardado en hacer una tarde, en una noche de invierno, has hecho a lo mejor 2 fotografías o 2 objetos. 4 horas con uno, 4 horas con otro. Cada foto que ha tardado tu telescopio en tomar, que ha tardado 4 horas, tú vas a tener 4 horas de trabajo como mínimo o más en procesar cada foto. Por eso, esto. Por eso mucha gente que empieza, se compra un equipo, o a veces se compra un equipo demasiado grande para lo que puede abarcar, no como todos hemos empezado, desde abajo y poco a poco, decide vender este trasto y decide, me compro esto, que me voy a liar yo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vale? Bueno, estas son imágenes, todas las imágenes que habéis visto son mías, ¿vale? En este caso he querido poner estos 2 ejemplos en plan rápido para que veáis la imagen en bruto, la imagen final, ¿vale? La imagen en bruto, la imagen final, ¿vale? Este es un proceso que he hecho en plan rápido, simplemente para que lo vieseis un poquito, ¿vale? Cómo hay que limpiar cada imagen, ¿de acuerdo? Esto es un pequeño timelapse. Vamos a ver si lo puedo poner. Si no me agarra. Vale. Eso es una zona de montaña pues bastante oscura, lógicamente. Ahí podemos ver la constelación de Orión, ¿de acuerdo?
marcha atrás. Vale, esta es la luna metiéndose por el horizonte, ¿de acuerdo? Bueno, es una zona bastante oscura, ¿vale? Este timelapse, al final, si os fijáis bien, solo se mueve el cielo, el suelo no se mueve, ¿vale? Lo hice con un trípode normal y poniendo la cámara para que veáis que es muy sencillo, realmente, si tienes un cielo oscuro. Pones la cámara en un trípode, fija, la apuntas a un punto, ¿vale? Dejas enfocado, un objetivo manual, por supuesto, pones un intervalómetro, al final el intervalómetro es un cablecito que se conecta con un mandito como esto, le dices si quieres hacer 50 fotos de 1 minuto, lo dejas y yo me metí a dormir ahí y ahí se quedó la cámara. Y yo me piré, al día siguiente recogí la cámara. Pues son 3 horas o 2 horas y pico y luego lo que haces es juntar las fotos, generas un vídeo y como veis, cada foto tiene 30 segundos. Solo en 30 segundos se capta todo esto en un sitio oscuro, ¿vale? Es realmente, no es complejo realmente la astrofotografía a nivel amateur, ¿vale? Este es otro timelapse apuntando al sur desde Quintana Raya. Aquí vemos contaminación lumínica de Aranda de Duero, que se aprecia bien. Bueno. Todos son fotografías hechas con un Newton, ¿vale? En este caso, ¿vale? Esta fotografía tiene unas 2 horas y media aproximadamente de exposición, ¿vale? Está hecho con una reflex de hace 13 años. O sea, es una cámara reflex realmente sencilla, ¿vale? Es un Newton de apenas 150 milímetros de espejo, ¿vale? Un cometa. La astrofotografía que a mí se me resiste y que considero que es la más difícil para mí de hacer son los cometas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cometa tiene un problema, que se desplaza, ¿vale? Se va desplazando rápidamente, ¿de acuerdo? Y necesitas un objetivo muy, muy, muy luminoso y exposiciones muy cortas para poder congelarlo, ¿vale? Entonces, ahí es donde la óptica gana la baza, principalmente, ¿vale? Y el procesado no es fácil, es complejo, ¿vale? Son los últimos que nos han visitado. Bueno, este es el Neowise de hace unos años, que fue bastante brillante, desde la zona del Trigaza, con un mar de nubes al fondo, le pudimos pillar bastante bien. Fotos de la Vía Láctea, como esta. Muchas de ellas están hechas con el trípode, la cámara, un objetivo gran angular, un 12 milímetros, dejando la cámara con el intervalómetro 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto. ¿Vale? La sensibilidad ideal para trabajar con la cámara reflex puedes elegirla, tienes desde ISO 100 hasta ISO 6000, 12000, 25000, 100.000. No es conveniente pasar de ISO 3200 a ser posible, ¿vale? Porque a partir de 3200 digamos que los colores no son más difíciles de procesar, no los genera igual el sensor, ¿vale? Estás forzando mucho, ¿vale? El histograma, ¿vale? En este caso, esta en concreto, se ve el horizonte un poquito borroso en este punto porque utilicé esta montura, puse aquí en piggyback la cámara y dejé que el motor de la montura hiciese el movimiento contrarrotativo, ¿vale? Terrestre para que las estrellas saliesen más puntuales, ¿vale? Esta tiene en concreto 2 minutos de exposición. El procesado de la mayoría de estas fotos no tiene compleja porque es una sola toma. La metes en Photoshop, juegas con el histograma, estiras un poco o incluso en Lightroom, que a mí me gusta más, y obtienes una imagen bastante elegante. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen hecha con un objetivo bastante luminoso y corregido y un objetivo de batalla? Pues bueno,
La imagen final pues no va a tener tanta luminosidad, vas a tener más error en los bordes, menos luminosidad en las esquinas, el enfoque, pues bueno, te puede salir mejor o peor. La puntualidad de las estrellas no es la misma porque la calidad óptica del tren óptico no tiene esa misma calidad, con lo cual la puntualidad no es igual, ¿vale? Pero bueno, se puede conseguir, ¿vale? Otro de los cometas que nos visitó el año pasado con su anticola aquí, ¿de acuerdo? Que se aprecia un poco. Y bueno, la hice con este tubo que estaba enfocando. Aquí tenía un 300 milímetros y un 35 milímetros, y con otra tercera cámara estaba detrás con un trípode haciéndome la foto yo con el trípode y el cometa al fondo, ¿vale? Ese mismo cometa al atardecer. Esos días fueron bastante complejos para poder pillar el cometa, hasta que se despejó nos costó bastante. Varias salidas infructuosas, bueno, esto es lo que tiene la afición, vamos. Aquí estábamos colimando un Newton, este es el Newton que tenemos de 400 milímetros, ¿vale? La colimación de los tubos es la corrección de la posición del espejo, básicamente, ¿vale? Sobre todo en este tipo de tubos, en los Newton, es donde más se padece el tema de que el espejo en los transportes se mueve milimétricamente un poco, entonces en cuanto se mueve un poquitín, el haz de luz ya no pega exactamente aquí, se desvía un poco, con lo cual la salida final genera todavía más aberraciones ópticas. Entonces tienes que, con un láser verde o rojo, corregir la posición. Se mete un láser aquí de patrón, y con unos tornillos aquí abajo de colimación lo que haces es mover en 3 puntos el espejo principal para que el haz de luz lo haga coincidir en el punto exacto correcto, ¿vale? Y la óptica queda alineada, ¿vale? Eso no te pasa con los telescopios automáticos. Son tan pequeños que, como si se te caen al suelo, van a seguir funcionando. Bueno, esto es una foto que hice alternativa desde el observatorio con el telescopio apuntando a la Vía Láctea. Esto es la nebulosa de California y las Pléyades, ¿vale? Esta es la foto que he conseguido con mayor señal hasta ahora, ¿vale? Es una foto hecha sin telescopio, para que veáis que sin telescopio se pueden hacer fotos realmente a veces más bellas incluso. Si os fijáis bien, tiene mucha señal, porque no solo se ve la parte rojiza de la nebulosa, ¿vale? Que se ve perfectamente, y la parte de la nube de gas que rodea las Pléyades iluminada por la luz de las estrellas jóvenes, sino que estas zonas son nebulosas oscuras. El polvo oscuro se aprecia aquí, ¿de acuerdo? Aquí más claro, ¿vale? Está llena de polvo, realmente, interestelar, ¿de acuerdo? Tiene 5 horas y media de exposición, ¿vale? Está hecha con una Canon 6D y un objetivo de, quiero recordar, este era un 135 milímetros, ¿vale? Un objetivo de 135 milímetros. Es un objetivo bastante luminoso, totalmente manual, y le pones, te pones a tirar fotos y hasta que se gaste la batería. Cuando se gaste la batería pones otra, sigues tirando fotos y te juntan con 300 fotografías, las vas apilando, las estiras y consigues este resultado, ¿vale? A ver, tienes que pegarte, ¿eh? O sea, no es tan rápido, pero bueno. Esto es la Vía Láctea, ¿vale? Con una cámara con un filtro de contaminación lumínica, ¿vale? En la que se aprecian las nebulosas en la parte de Sagitario. Esta es la constelación de Sagitario. Si veis la tetera, aquí, la podréis ver. Esta es la tetera. La nebulosa de la Laguna, ¿vale? M8 y M20, Omega, todas estas nebulosas rojizas, ¿de acuerdo? El que la cámara sea capaz de ver el espectro rojo, infrarrojo, ¿vale? Con tanta llamatividad se consigue porque las cámaras reflex lo que hacemos también es modificarlas, quitarles un filtro que tiene de serie, ese filtro de luz infrarroja, entonces entra todo el espectro completo, ¿vale? Entonces ganas en esa capacidad de captación de objetos estelares y de objetos débiles y colores de nebulosas que en una cámara estándar que sale de fábrica pues le cuesta más, ¿vale? Esta es la nebulosa de la cabeza del caballo, está un poco boca abajo, pero bueno, aquí os fijéis que tiene esta parte negra, ¿vale? Parece la cabeza de un caballo, ¿vale? Caballito, ¿vale? Corresponde a la constelación de Orión. Esta es la gran nebulosa de Orión, es enorme,
esta se ve perfectamente con unos simples prismáticos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es de invierno y si tenéis oportunidad con unos prismáticos enfocando a la constelación de Orión, veréis esta nebulosa que es bastante grande. El ojo humano la ve en blanco y negro, lógicamente, es imposible verla en color. El color solo lo captas con una cámara, exclusivamente. Unos segundos con una cámara reflex y ya captas color, ¿de acuerdo? Exactamente es esta nebulosa, ¿vale? Esta es la constelación de Orión, ¿vale? En condiciones normales veríamos solo esa parte, pero si la dejas exponer 3 horas, como tiene esta foto, se ve el arco de Barnard, la cabeza del caballo, Orión, otra zona más, ¿vale? Muchísima señal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las Pléyades, ¿vale? Más de cerca, ¿vale? Son estrellas jóvenes y todo lo que es las nubes que rodean a las estrellas, ¿de acuerdo? Esta está hecha con un telescopio como este más grande, un poquito más grande, apocromático, entonces no hay aberración cromática, salvo que el color de las estrellas es azulado por el tema de la nube, pero el resto de estrellas son muy puntuales, ¿de acuerdo? La nebulosa de California, más de cerca Orión, M33, la galaxia, el triángulo. Norteamérica, si la giramos en este sentido, este es el Golfo de México, ¿vale? Por eso la llaman la nebulosa de Norteamérica, ¿vale? Y tiene unas 2 horas de exposición. Bueno, y habríamos terminado. Me he dejado seguramente muchas cosas en el tintero y más hablar de cómo quizás fotografía y demás un poco más en detalle, pero bueno, ahora ruegos y preguntas, pues lo que necesitéis.